Buenas noches, mis amados hermanos, qué bendición es poder estar con ustedes un jueves más. Así que vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar para que el Señor añada bendición a este servicio. Padre, muchas gracias te damos en esta noche. Te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre. Gracias por un día más de vida que tú nos das. Gracias porque nos permitiste, Señor, durante el día hacer nuestros quehaceres, ir a trabajar, ir a hacer muchas actividades, Padre. Hoy ya estamos en casita, ya estamos listos y dispuestos, Padre, para aprender de tu palabra y también gozarnos a través de las alabanzas. En el nombre de Jesús, que todo lo que hagamos sea para honrar, bendecir y exaltar tu nombre. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Gracias a Dios por este tiempo y este privilegio que nos da de poder estar hoy para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De gloria en gloria, te veo, Señor. Por eso le cantamos con todo nuestro corazón. Transformado
transformado soy por tu Espíritu. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y qué bueno es poder alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso, porque no hay nadie como Él, nadie. Cualquier situación que estemos pasando, pongámosle la mano del Señor, porque su palabra dice que para Dios no hay nada imposible y Él es el único, grande y poderoso. Por eso le cantamos este canto. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Yo sé muy bien que como Él no hay nadie. Mi Dios nos salva, Dios poderoso es mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Yo sé muy bien que como Él no hay nadie. Mi Dios nos salva, Dios poderoso es mi Dios, mi Dios. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Yo sé muy bien que como Él no hay nadie. Mi Dios nos salva, Dios poderoso es mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Yo sé muy bien que como Él no hay nadie. Mi Dios nos salva, Dios poderoso es mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién se nos opondrá? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién se nos opondrá? ¿Quién se nos opondrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Yo sé muy bien que como Él no hay nadie. Mi Dios nos salva, Dios poderoso es mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Yo sé muy bien que como Él no hay nadie. Mi Dios nos salva, Dios poderoso es mi Dios, mi Dios. Amén. Dios es bueno, Dios es grande, no hay nadie como nuestro Dios. Y ahí donde usted está presente, cántele y alabe al Señor, porque como Él no hay nadie. Tenemos un Dios imparable, un Dios de imposible, y por eso le seguimos cantando.
adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, Eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. eres adorado, Te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy. te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. no me falta nada si te tengo a ti. y yo sé que va conmigo, va por mí, y Quien a mis enemigos hace oír, y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace oír. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Amén. Seguimos adorando a nuestro Señor Jesucristo porque es un Dios imparable, es un Dios de promesas, es un Dios que todo lo puede y lo más importante, es un Dios que pensó en usted, pensó en mí y por eso dio su sangre preciosa por nuestros pecados y nos ha limpiado y ha pagado el rescate nuestro con sangre. Por eso es que le alabamos en esta noche. Hay un
profundos ríos de gracia. Todo el amor que puede haber fluyendo está hoy sobre mí. Todo el amor que puede haber fluyendo está hoy sobre mí. en la cruz, rindo todo mi ser. Asombrado estoy, asombrado estoy. El rojo de tu amor hizo blanco mi ser. Lo debo todo a ti, lo debo todo a ti. En la cruz, rindo todo mi ser. Asombrado estoy, asombrado estoy. El rojo de tu amor hizo blanco mi ser. Lo debo todo a ti, lo debo todo a ti, Jesús. Hay un lugar donde el pecado no tiene poder. En mi corazón, Y mi corazón tiene paz con Dios y es perdonado. Todo el amor que puede haber fluyendo está hoy sobre mí. en la cruz, rindo Todo mi ser, asombrado estoy, asombrado estoy. El rojo de tu amor hizo blanco mi ser. Lo debo todo a ti, lo debo todo a ti. En la cruz, rindo todo mi ser, asombrado estoy, asombrado estoy. El rojo de tu amor hizo blanco mi ser, lo debo todo a ti, lo debo todo a ti. Aquí está mi fe en ti, en tierra santa a ti me rindo, a ti me rindo. Aquí abundó tu amor, aquí salvas en mi alma, a ti me rindo, a ti me rindo. En la cruz, rindo todo mi ser. Asombrado estoy, asombrado estoy. El rojo de tu amor hizo blanco mi ser. Lo debo todo a ti, 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 Jesús. Amén. amén. Y es por esa sangre bendita que hoy podemos estar juntos acá a través de sus pantallas, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. El tiempo es para nuestros hermanos, para que puedan exponer la palabra de Dios y que Dios haga algo especial en nuestras vidas en esta noche. Dios les bendiga. Hasta pronto.
Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes en un segmento de nuestro estudio bíblico, recordando que somos Eclesía, Pastores Unidos para proclamar el Evangelio, y que hemos estado llevando nuestro estudio en la carta a los Colosenses. Específicamente estamos en el capítulo 3, versículo 22, en donde desarrollaremos nuestro tema y nuestra enseñanza, sin antes hacerle la invitación de que nos pueda acompañar en una oración, siempre esperando que nuestro Padre nos pueda guiar a comprender lo que Él quiere hablarnos en esta hora. Padre, en esta hora te damos gracias, nos acercamos, oh Dios, a tu presencia, pidiéndote, Señor, que nos des el conocimiento, que nos des la sabiduría para poder entender tu palabra. Hemos estado desarrollando juntamente con mis hermanos pastores estos temas que han sido de bendición principalmente para nosotros, y así como han sido de bendición para nuestros hermanos oyentes y televidentes. Creemos, Señor, que tú tienes algo que hablarnos específicamente a cada uno de nosotros, y entendemos de la manera que tú lo haces a través de muchos medios, por medio de diferentes formas tú lo sigues haciendo. Bendecimos los hogares y la vida de nuestros hermanos que están escuchando y que verán esta transmisión. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén y amén. Así que, hermanos, es un gusto darle continuidad a los temas que hemos estado hablando. Hoy específicamente en el versículo 22, permítame darle lectura. En este versículo encontramos algo muy interesante y permítame leérselo. Dice de la siguiente manera, Colosenses 3, versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Aquí encontramos como parte principal el tema de la esclavitud. En los versículos anteriores estuvimos desarrollando las dos primeras instituciones domésticas que analiza el apóstol Pablo, y la tercera de ellas, que en este caso estaremos estudiando. La primera institución que analizamos es el matrimonio, y la segunda, la familia, que fueron instituidos por Dios mismo, no así la esclavitud. La relación entre maridos y esposos, entre padres e hijos, sufrió una terrible distorsión como consecuencia de la caída del pecado de Adán y de Eva. Pero en sí, en las relaciones sanas, buenas y diseñadas por Cristo mismo, definitivamente encontramos estas dos instituciones. En cambio, la esclavitud en sí es una lamentable consecuencia de la caída. Nunca fue la intención de Dios que el ser humano llegara a ser tratado como una propiedad, como lo vemos que se manejaba en aquel entonces, ¿verdad? Llegaba a ser propiedad de otro, al ser vendido como si fuera una mercancía cualquiera, es decir, la eliminación de todos sus derechos y de toda dignidad humana. Históricamente podemos ver que los esclavos, enfocado en este contexto en el Imperio Romano, era una cifra bastante alta. Se varía entre los datos históricos, pero se puede llegar a una conclusión de que aproximadamente era la cuarta parte o la mitad de la población que pertenecía a este segmento, a esta parte de la sociedad que se les denominaba esclavos. No todos los esclavos eran personas sin educación o sin conocimiento académico. Muchos de los esclavos estaban a cargo de la enseñanza de los hijos de quienes tenían el poder. Otros esclavos llegaban a ocupar puestos muy importantes en la administración, en las haciendas de sus amos. Es decir, que era gente que tenía conocimiento, era gente que tenía capacidad. Pero ¿por qué se llega a dar este acto de esclavitud? Muchos de ellos llegaron a ser esclavos porque fueron prisioneros de guerra, deudores o personas secuestradas de sus pueblos. Es decir, tenían niveles educativos adecuados, tenían conocimiento, estaba fuera de estos aspectos, como lo acabamos de desarrollar, por cuestiones de guerra, por cuestiones de dominio, era que llegaban a tener esta condición. Pues los esclavos eran tratados con cierto respeto y cierta consideración, pero siempre estaban a la disposición del buen humor de sus amos. Es decir, que el amo podía tomar las decisiones incluso de la vida de sus esclavos, si así él lo deseaba. Un esclavo
se encontraría en un hogar cómodo, amable y recibiría buen trato, pero a menudo estaba sujeto a toda clase de discriminaciones sin tener prácticamente algún respaldo. Es decir, él no podía tener criterio, no podía quejarse si estaba siendo tratado de una buena manera o de una mala manera. Simplemente su condición de esclavo no le permitía tener estos beneficios. Los amos podían ser crueles, podían tener a disposición lo que ellos quisieran hacer, y el esclavo no podía hacer absolutamente nada para salir de esta situación. Pero encontramos aquí en esta parte de la lectura que acabamos de tener la respuesta que el apóstol Pablo le da a esta acción, la respuesta y cómo Pablo lo hace de una manera tan interesante, que no lo hace a manera de suprimir y de eliminar esta acción, el cual sería responder mal con mal con mal. Ni siquiera lo denuncia como una institución, él lo enfoca de una manera totalmente diferente y lo hace y se enfoca principalmente en la cuestión desde la perspectiva individual del esclavo creyente, y les insta a todos los esclavos como a los amos a que venzan el bien con el mal, tal y como lo cita en Romanos 12:21. Dice: no sean vencidos por el mal, sino vencer el mal con el bien. Hay una solución que él propone que es muy interesante, y no es la eliminación de esta condición como esclavos, sino la acción poderosa del evangelio. Él habla precisamente de que como esclavos creyentes, cómo pueden ellos y cómo deben ellos de actuar, y también lo hace con los amos para poderlos hacer mejor. Es una acción más eficiente, es un trabajo, y hace que se puedan tomar ciertas consideraciones en la relación entre esclavos y amos, o amos y esclavos. Podemos entender que esta respuesta del apóstol Pablo a esta problemática, porque sin duda era algo que acongojaba o que preocupaba la situación actual, recordando siempre: quien tiene poder siempre va a querer tener más poder sobre aquellos que han tenido o han estado en una situación desafortunada, como lo vemos en este aspecto, en condición de esclavos. Independientemente cuál haya sido la situación del entonces, había algo que corregir, y cómo corregir esta problemática, como lo menciona el apóstol Pablo en estos versículos, para poder hacer un cambio. No propone cambiar a la gente por medio de la transformación de la estructura social, sino hace una propuesta de que pueda ser transformada la gente por medio del evangelio, y como consecuencia que haya un cambio en la sociedad en cuanto a este trato, que haya un cambio y considerar algunos factores muy importantes que podemos manifestar. El enfoque que manifiesta el apóstol en al menos 4 factores que vamos a continuar desarrollando. El hecho de que Pablo se dirige principalmente e igualmente a los siervos y a los amos. Pablo se dirige a los esclavos y a sus amos en base a la igualdad, y que es significativo. Esto implica igualdad espiritualmente delante de Dios. Pablo entrando y tocando el corazón de cada persona, de que somos iguales delante de la presencia de Dios, que no hay diferencia entre esclavo, entre amo, que no hay diferencia entre gentil y judío. Esa es la veracidad del evangelio. De la misma manera que había hablado directamente a la esposa y a los hijos, no se limita a dar instrucciones a los maridos y a sus padres. Así da esto a entender que son tan responsables como estos, que de ninguna manera deben de ser tratados con inferioridad, deben de ser tratados todos por igual. Ahora hace lo mismo exactamente con los esclavos. No le habla principalmente a los amos, no le habla a los amos de la manera que están sometiendo a los esclavos, de obligarles a tener un buen trato, sino que se dirige principalmente a los esclavos, pidiéndoles que se sometan a sus amos y que trabajen bien. Los trata como personas de plena entidad humana, no como cosa. Además, enseña que las obligaciones de siervos y amos son recíprocas, es decir, tanto mi responsabilidad o la responsabilidad del esclavo hacia su amo, que de la misma manera el amo hacia los esclavos, recordando que le está hablando a un pueblo que
que conoció o que estaba empezando a conocer el evangelio que tenía y estaba empezando a tener este conocimiento tan grande que ahora nosotros tenemos. Es decir, le estaba hablando a ambos creyentes como a ambos no creyentes, en su mayoría, me atrevo a decir. Existía toda clase de discriminaciones en la época, injusticias, y en la iglesia debían de ser superadas estas cosas, debían de dejar de existir. Todo esto debía de tratar a todos los miembros por igual, con el mismo respeto. Yo me imagino que en aquel entonces era muy complicado, recordando que siempre estando en la presencia del Señor todos somos iguales, recordando que dentro de la congregación en aquel entonces todos eran iguales, y eso complicaba en algún momento el buen trato incluso dentro de las congregaciones. Me imagino en aquel entonces el amo compartiendo juntamente con los esclavos dentro de o en el momento de búsqueda del Señor, donde no había ninguna condición de que alguien era mayor o era menor. Otra de las instrucciones explícitas que vemos en estos versículos es que el apóstol apela al sentido de la responsabilidad del esclavo creyente y le pide que obedezca a su amo de todo corazón. Así la mala voluntad, la deshonestidad y la pereza del esclavo serían reemplazadas por el servicio gozoso, la integridad y la diligencia. Vemos cómo el apóstol Pablo habla directamente a la acción del ser humano y sin importar su condición, que lo haga diligentemente, que lo haga adecuadamente, que trabaje bien. Otra de las instrucciones que encontramos es de que no les autoriza el uso de medios de coacción en cuanto a los amos, ni de castigo, ni de tiranía, todo lo contrario, exige de ellos que sean justos, bondadosos con los esclavos. Así la crueldad y la brutalidad del amo serían reemplazados por la consideración y por el amor. ¿Y por qué el apóstol hace de esta manera ese énfasis? Él manifiesta el hecho de colocar a todos bajo el señorío del Señor, recordándoles que en Cristo tenemos una autoridad. ¿Quién es esa autoridad? El señorío de Cristo, que es el que nos hace acercarnos al Padre. Tanto los esclavos como los amos debían asumir sus obligaciones en el temor de Cristo, como nos lo cita en estos versículos, y más adelante lo va a citar nuevamente en el capítulo 4, verso 1, que habla sobre el señorío de Cristo, es decir, temiendo al Señor, reconociendo que Él es la máxima autoridad. El señorío de Cristo podría haberse entendido como la abolición, o es decir, la eliminación de la esclavitud. Se podía haber pensado, si Cristo es mi Señor, no tengo por qué someterme a nadie. Hubiera sido el pensamiento de los esclavos si se hubiera malentendido o si hubiera sido ese el objetivo. Pero el apóstol lo hace totalmente distinto. La palabra del Señor, el Espíritu Santo, obrando en ese momento, le hace comunicar de qué manera debemos acercarnos al Señor y de qué manera tomar ese señorío que tenemos en Cristo Jesús, comparando al mismo Señor Jesucristo, que tomó voluntariamente la forma de esclavo, y lo encontramos en Filipenses 2:7, tenemos explicado de manera directa, y dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Imagínense cómo ejemplifica y a quién nos pone como ejemplo. ¿Y a quién pone como ejemplo dirigiéndose el apóstol Pablo en este momento a los esclavos en Colosa? La esclavitud no debe tomarse necesariamente como una humillación, no como algo totalmente aberrante contra lo que hay que luchar, sino que puede ser asumida con dignidad como acto de imitación como acto de imitación a nuestro Señor Jesucristo. Es un acto que el apóstol invita a tomar con total imitación a nuestro Señor Jesucristo. Es una posición de servicio que debe ser desempeñada gozosamente por una buena causa. Y encontramos algo muy importante en 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 18 al 25. Y encontramos en esta versión que les estaré leyendo, que es de la versión de las Américas, el ejemplo de Cristo como siervo. Así tiene como título esta parte, y dice de la siguiente manera: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. En los versículos más adelante lo compara
con el propósito que nosotros tenemos en Cristo, en el versículo 21, porque a este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles el ejemplo para que sigan sus pasos, hablando específicamente de la acción que hizo nuestro Señor Jesucristo en tomar esa posición de servidumbre, esa posición de alguna manera que tenían los esclavos en aquel entonces. El versículo 24, Él en sí mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Y es la palabra que el Señor nos tiene en este momento, en este desarrollo del tema, de que reconozcamos y que podamos entender esa función. Hoy por hoy todo esto ya no se maneja de esta manera, ya no en nuestra cultura todo eso ha quedado atrás, pero hay una enseñanza muy clara y muy clave que nosotros debemos entender en cuanto a que Él nos ha liberado de esa esclavitud del pecado y nos da ese honor y ese privilegio de ser llamados hijos y ser salvos. Continuamos con el desarrollo del tema con nuestro hermano Pastor Eliseo. Dios les bendiga en esta noche. Qué bueno poder compartir la enseñanza bíblica en la carta a Colosenses, hablando de este tema tan relevante entre siervos y amos, y también el asunto de la esclavitud en la época bíblica. Nuestro hermano Pastor Bernabé nos hablaba de 4 factores que cambian radicalmente en la misma naturaleza de la esclavitud y convierte en una situación de abuso en medio de la santificación y crecimiento espiritual. De esta forma, una sociedad nueva y gloriosa, transformada, reemplaza la antigua, o sea, la vida nuestra como creyente debe ser diferente a la vida de la época bíblica, porque tenemos todas las dimensiones ya enseñadas y en este caso debe haber un buen trato entre amos y trabajadores, o a la inversa. Es muy importante reconocer y es de observar que en la carta de Efesios, Pablo trata con más extensión que en Colosenses la relación matrimonial, 12 versículos en vez de 2. En Efesios 5, 22 al 33 y Colosenses 3, 18 al 19, y la relación entre padres e hijos, 4 versículos en vez de 2. En Efesios 6, 1 al 4 y Colosenses 3, 20 y 21, en cambio su exposición de la relación entre esclavos y amos tiene aproximadamente la misma extensión en ambas epístolas. 5 versículos en cada epístola. Efesios 6, 5 al 9 y Colosenses 3, 22 al 4, 1. Si aquí da mayor protagonismo en las obligaciones de los esclavos, podemos suponer que en todas las relaciones domésticas, las de amos y siervo era la que estaba causando más preocupación en la congregación de Colosas. Y por descontado, uno de los factores principales que habrá llevado al predominio de ese tema era precisamente la presencia de Onésimo. Qué importante ver a este muchacho esclavo. Él era el portador de esta misma carta. Si Pablo tuvo que escribir la epístola a Filemón para suavizar los amos del amo, en el momento de retorno a casa del esclavo prófugo, no menos necesitaba preparar a la congregación para recibir en su seno a un miembro con un pasado tan controvertido. Además, es probable que el apóstol hablara con Onésimo en la cárcel acerca de las condiciones laborales que se vivía en Colosas. En Filemón, pues, el énfasis recae sobre la compasión y el perdón que deben manifestarse en el amo, mientras que en Colosenses se enfatizan más las obligaciones del esclavo. Queremos mencionar la carta de Filemón y aquí Pablo intercede por un esclavo, en este caso era Onésimo. Nos llama mucho la atención lo que Pablo le dice a Filemón en el verso 8 en adelante. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor,
siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y agrega en el verso 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Agrega el verso 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Qué importante ver la relación que había entre Pablo y un esclavo que era Onésimo, y este hombre intercediendo a favor de Onésimo a Filemón. Es seguro que Onésimo hizo algún daño grave en la casa de Filemón, sin embargo, Pablo lo toma como un hijo en la fe. Y esa debe ser la relación entre patronos y trabajadores. Mayormente en el círculo cristiano debe haber una gran hermandad. Qué bueno poder ver a un patrono y trabajadores compartir sentimientos, compartir también el trabajo, compartir también las alegrías de todo lo que la vida nos da. Y qué importante ver una relación realmente entre hermanos. Es lo que está buscando el apóstol enseñarnos en esta oportunidad. Agrega decir que en tiempos del Nuevo Testamento los esclavos formaban parte de la casa. Ellos vivían en la casa, era parte de la familia. Es importante notar porque habían entre esclavos muchas personas que también eran maestros, que también tanto como aprendían, enseñaban, se volvían tutores de otros niños, y eso era muy importante. En nuestros días la labor del trabajo suelen realizarse fuera de casa. Es en una empresa o un taller. No se trata en nuestro caso solo de obligaciones domésticas, sino también de obligaciones laborales. Además, vivimos en tiempos en los que nos hemos emancipado supuestamente de la esclavitud. Sin embargo, los principios enunciados aquí por Pablo sirven para orientarnos en cuanto a nuestro comportamiento como creyentes en nuestro lugar de trabajo. De hecho, estos principios son más ciertos en nuestro caso, porque si se podían aplicar a esclavos que trabajaban a menudo en condiciones infrahumanas, ¿cuánto más fácil debe ser para nosotros aplicarlos a nuestras condiciones mucho más favorables? Qué importante poder ahondar en el tema, y por lo consiguiente seguimos escuchando a nuestro hermano pastor Eddie Mata para lo que continúa en este momento. Bendiciones del Señor. Qué interesante el tema que el apóstol Pablo toca acá, ¿verdad? Ya nos lo decía nuestro hermano pastor Eliseo. Si bien es cierto, en estos tiempos se hablaba de esclavitud, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos, pues ahora tiene que ver más con una cuestión meramente laboral, ¿verdad? Empleado, empleador. Y interesante porque el apóstol Pablo acá da ordenanzas, ¿verdad? Y él empieza y dice, esclavos, obedezcan. Y Pablo acá va a hablar de la obediencia, ¿verdad? Pablo exige a los esclavos que obedezcan, es decir, que deben someter su propia voluntad a la del amo y poner por obra sus órdenes sin resistencia ni protesta. Es decir, Pablo está demandando de los esclavos que una vez que el amo hablara, ellos la única respuesta de ellos hacia el amo era obediencia, sin estar ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? La sola palabra de su amo debe bastarles para que actúen puntualmente, es decir, para que actúen de manera pronta, ¿verdad? Es hablando y haciendo, ¿verdad? El amo, ¿verdad? Además, la obediencia que deben practicar es una obediencia no a medias, sino total, ¿verdad? Como dice, obedeced
en todo, dice el apóstol Pablo acá, hablándole a los creyentes de aquel tiempo, ¿verdad? A los creyentes de la iglesia que estaba en Colosas, ¿verdad? Él les está demandando esta actitud, esta conducta cristiana. Recordemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a un pueblo creyente que está en esclavitud, ¿verdad? Está dependiendo de sus amos, ¿verdad? Y cuál debe ser la actitud como cristianos. También diríamos que a su propio juicio, algunas de las órdenes del amo de repente pudieran parecer sensatas y razonables, quizá otras desorbitadas, contraproducentes. Algunos de los servicios que deben prestar les parecerían cómodos y fáciles de llevar a cabo, ¿verdad? Es decir, el amo de repente pedía algo y que bueno, esto me encanta hacerlo, esto me es fácil hacerlo, ¿verdad? Otros serían incómodos y molesto, ¿verdad? Hacerlo. Pero ¿qué debía hacer un esclavo? Deben obedecer no solo en cosas que les parezcan agradables y placenteras, sino también aún en aquellas desagradables y poco placenteras. Les guste o no, vean a ellos o no la lógica en lo que les están ordenando o la conveniencia de la orden, el esclavo debía obedecer. Esto me llama mucho la atención aquí, hermanos, porque si nosotros lo traemos a nuestro contexto de relación meramente laboral, ¿verdad? Es bien interesante, porque si nosotros como cristianos aplicáramos estas reglas, y como ya nos lo explicaba nuestro hermano Pastor Eliseo, ¿verdad? Si para aquellos creyentes que estaban trabajando en condiciones infrahumanas bajo la esclavitud, les aplicaron estas reglas, ¿verdad? Demandaba esto Pablo como cristianos, sería un poco más fácil para nosotros hoy en día, ¿verdad? Porque la situación es meramente laboral, pero como cristianos también debemos cumplir la orden de nuestro patrono sin estar discutiendo, sin estar hablando a las espaldas del patrono, ¿verdad? Simplemente mi patrono me ordena y yo lo que debo hacer es obedecer, ir y hacer lo que el patrono me demandó, no estar hablando, ay, es que lo que él me dijo y no me gusta, no. El cristiano, una vez que está bajo la orden de su patrono, lo que debe hacer es obedecer. Como dice acá, ¿verdad? No debe, diríamos nosotros en buen chapín, sin rezongar, pues, ¿verdad? Hay que obedecer y punto, ¿verdad? Es lo que está pidiendo el apóstol Pablo de los esclavos en aquel tiempo. Por supuesto, como tuvimos ocasión de ver en torno a la obediencia de los hijos allá en Colosenses 3:20, la expresión en todo no puede significar en absolutamente todas las cosas, porque en Cristo la obediencia a los hombres estará siempre condicionada por la obediencia a Dios. Si los amos piden algo que vulnera la conciencia cristiana, los esclavos no están en la obligación de obedecerles. Acá el apóstol Pablo está diciendo, hay una sola excepción, cuando el esclavo podía desobedecer o debía desobedecer a su amo, ¿verdad? Y cita, ¿verdad? Acá se cita Hechos 5:29, cuando Pedro y los apóstoles dijeron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana, dijeron Pedro y los apóstoles, ¿verdad? Entonces, la única excepción es esa, que cuando a usted su patrono, su jefe, le esté demandando algo que va en contra o contra sus principios cristianos, usted puede desobedecer o usted debería desobedecer esa orden porque va en contra de esos principios, esos valores que la palabra de Dios nos demanda a nosotros, que no son negociables, ¿verdad? Entonces, es la única excepción, pero de allí para adelante, usted debe obedecer a su amo, ¿verdad? Ahora, esto es bien interesante porque ya nuestro hermano Bernabé leía el texto en el que se está meditando, ¿verdad? Colosenses 3:22, y en la parte final habla, pues, hablando, sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. O sea, esto se da una vez que usted tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es decir, usted mantiene una relación con Dios. La relación con Dios afecta a esta parte también, ¿verdad? Ya nuestros hermanos en los días pasados estuvieron hablando de sujeción también de esposos, obediencia de hijos, etcétera. Y todo eso se da
en el contexto de que se hacen las cosas en el Señor. Por eso es que decimos, un creyente en su trabajo debe ser ejemplar en su obediencia, ¿verdad? No debe ser alguien que incite a otros a desobedecer, ¿verdad? Sino debe ser el ejemplo de un trabajador honesto, transparente, puntual, legal, ¿verdad? Ahora veamos, a primera vista, no parece necesario añadir la frase en la tierra. ¿No habría bastado con decir, obedeced en todo a vuestros amos, sin ninguna adición, sin ni agregarle algo más? Si Pablo la añade, seguramente es para recordarnos que los esclavos tienen también otro amo. Y ese amo está en el cielo, ¿verdad? Nuestros amos terrenales exigen nuestra obediencia puntual, pero debemos obedecerles a sabienda de que nuestro verdadero amo está en los cielos, ¿verdad? Es decir, los amos terrenales nos están demandando puntualidad en sus ordenanzas, ¿verdad? Es decir, cumplimiento al pie de la orden, ¿verdad? Pero no debemos olvidar que nosotros tenemos un amo en el cielo y es nuestro Dios, ¿verdad? Él es nuestro amo. Aquellos tienen autoridad, pero es una autoridad limitada. Y si los esclavos creyentes les obedecen fielmente, lo hacen por temor al Señor. Esto es bien interesante. O sea, los esclavos obedecían a sus amos no por miedo, sino por temor al Señor, ¿verdad? No era por, es que me van a pegar o me van a castigar. No, era por temor al Señor, por amar al Señor. Por eso es que ellos eran obedientes. Esta frase no supone ningún atentado contra la autoridad de los amos, pero sí coloca esa autoridad en el marco de una perspectiva adecuada, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, la frase no reza literalmente en la tierra, sino según la carne. Y quizás en este contexto hacemos bien en retener el significado literal. Estos amos, según la carne, por cuanto mandan sobre el cuerpo de los esclavos, pero no pueden alcanzar el dominio de sus espíritus. Estos pertenecen al dueño celestial, al amo celestial. Además, su dominio es solo temporal, no permanente. Solo durará mientras dure la carne. Los esclavos creyentes deben doblegar sus cuerpos al trabajo que se les exige, pero no deben doblegar su espíritu al señorío de hombre alguno, sino solo a Cristo. Como dijera un personaje, ¿verdad?, llamado Pedro Crespo, él escribió y decía, al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. El amo terrenal, mis hermanos, puede mandar sobre el cuerpo de los esclavos o de sus empleados, pero estos nunca deben olvidar que su vida espiritual, sus valores éticos, sus esperanzas y sus creencias pertenecen al amo celestial. Deben cumplir a conciencia las órdenes que proceden de sus amos terrenales, pero a quien deben temer es al amo celestial. Mi hermano, usted como trabajador, si usted teme al Señor, usted será un trabajador ejemplar, un trabajador puntual, un trabajador obediente y no un trabajador que cuestione, que empiece a hablar de por qué las ordenanzas de su jefe, de su patrono. No, si usted es una persona que teme a Dios y tiene una relación con Dios, mi hermano, usted será una persona obediente, es decir, un trabajador obediente. Pero acá hay algo más y para ello le dejaremos el tiempo a nuestro hermano pastor Abdiel. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas, allá en casa. Es muy importante el tema que estamos tocando acerca de, bueno, literalmente la palabra partiendo de la versión por lo menos de la Reina Valera, siervos, que también puede traducirse esclavos. Hablamos de la obediencia, ya los pastores nos han explicado.
suficiente sobre este tema. Lo importante o la manera de cerrar el versículo, el apóstol Pablo, es dando la motivación, es decir, qué los motiva o cuál debe ser la motivación para esta manera de ser, esta manera de expresar nuestra fe como cristianos. Después de exhortar a los esclavos, Pablo esclarece que con qué espíritu o en qué manera deben llevar a cabo este servicio obediente. Para ello emplea dos frases paralelas, cuya traducción literal sería algo así como lo que le voy a mencionar. No en servicio al ojo, como lo que agrada a los hombres, sería la primera frase. La segunda, sino en sencillez de corazón, y agrega esto, temiendo al Señor. En la versión de la Nueva Traducción Viviente diría, con temor reverente al Señor. La primera de estas frases es una frase negativa, explica cómo no se debe servir y obedecer. Y la segunda explica cuál debe ser la manera en que debemos de servir. Negativamente hablando, pues, los esclavos creyentes deben desterrar aquella motivación que tiene como base la simple obediencia o que se basa en el ejemplo del esclavo inconverso. Esto solo sirve fielmente, o sea, los esclavos inconversos servían fielmente solo cuando estaban bajo vigilancia. Porque cuando el amo se va o el capataz puesto por el amo ya no está, rápidamente encuentran razones para no llevar a cabo el trabajo. Su afán es hacer el mínimo de los esfuerzos y sacar el máximo de provecho. Pero sin ir tan lejos como para merecerse la reprensión o el castigo del amo. Es decir, ellos no tienen una honestidad en su manera de servir. Por eso, en presencia del amo aparentan ser serviciales, trabajadores, fingen ser laboriosos, simulan la diligencia, mientras que en su ausencia son impertinentes, recalcitrantes y perezosos. En realidad su comportamiento delata una motivación egoísta. Hace muchos años atrás, en una empresa donde pude trabajar por algunos años, uno de los compañeros de trabajo, en un momento que estábamos de conversar, tomando café o haciendo algo similar, él empezó a hablar del dueño de la empresa y empezó a decir groserías y a decir cosas muy maleducadas acerca del dueño. Y yo le dije, mira, ese viejo, como te referís, es el que te da de comer a vos y a tus hijos, es el que te sostiene. Entonces deberías de agradecer el trabajo que tenés. Sí, pero es que él aquí, bueno, pues si no te gusta el trabajo, busca otro. Pero acá él te está pagando porque, pues gracias a Dios, esta persona con la que trabajamos, pues nunca atrasó nuestro salario, siempre lo pagó cabal, siempre lo pagó a tiempo. Entonces, pero este compañero estaba hablando mal. Entonces, como que no mereciera. Y lo triste es que a veces hay cristianos que hacen exactamente lo mismo. No trabajan pensando en los intereses del amo, sino solo pensando en los suyos propios. Por eso, el verdadero creyente es llamado a negarse a sí mismo, a dejar de pensar en sí mismo y a buscar el bienestar de los demás, aún el del amo incrédulo que le trata mal en algún momento. En otras palabras, podemos decir que el esclavo inconverso practica el doblez y no la sencillez, es decir, la doble cara. Hace ver que está trabajando para su amo, pero en realidad está trabajando para sí mismo. Practica el engaño. Trabaja para quedar bien, no para hacer bien. Eso es muy diferente, trabajar para quedar bien, no para hacer bien el trabajo. Agrada a los hombres y complace a su amo cuando éste lo ve, pero su actitud refleja una hipocresía en el corazón. A veces murmura, como le contaba esta experiencia mía, amargamente contra el amo, mientras que lo saluda con una sonrisa falsa y finge llevar a cabo su trabajo con esfuerzo y con buenas ganas.
Un creyente no debe actuar así. El creyente, el verdadero creyente en el Señor, debe ser un trabajador concienzudo y cumplidor de sus obligaciones con bastante sencillez, con sinceridad de corazón. No intenta congraciarse con su amo por medio de adulaciones, sino que lleva a cabo su trabajo a conciencia. Y eso es que, mire, en todos los trabajos que uno, por lo menos los que yo he tenido en mi vida, que gracias a Dios han sido muchos los lugares con los que he trabajado, porque pues he durado en los trabajos, siempre hay uno que anda como coqueteándole al jefe, como chaqueteando al jefe, decimos aquí en Guatemala, como tocándole la espalda al jefe, atendiéndolo, pero no está haciendo bien su trabajo, solo eso hace bien. La adulación es su mejor activo para su trabajo, pero no es la eficiencia y la puntualidad en el cumplimiento de sus labores. Un verdadero cristiano es íntegro en sus motivaciones, no tiene el corazón dividido, no abriga segundas intenciones, él así es. Y es como Jesús, como cuando Jesús hizo vino en las bodas de Caná de Galilea, no hizo un vino para sacar de apuros a alguien así, él hizo lo mejor, que podía. El cristiano debe caracterizarse por eso, por hacer lo mejor, es su carta de presentación. Esta sencillez de manera positiva es la que realmente sirve para dar un buen testimonio. ¿Y qué se consigue? ¿Y cómo se consigue, mejor dicho, esta manera de ser, esta integridad? El apóstol Pablo nos dice una sola manera. Se consigue cuando se tiene un temor reverente al Señor, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Si el esclavo creyente tiene auténtica conciencia de actuar siempre delante del Señor y de hacerlo como si el Señor lo estuviera viendo, porque está haciéndolo como que es para el Señor, no habrá falsedad ni engaño en el ejercicio de sus obligaciones laborales. Su corazón y su comportamiento están en armonía. Sabe que aun cuando el amo no está presente, el Señor todo lo ve. El temor al Señor dirige toda su vida, sus motivaciones e intenciones internas y sus acciones externas. Ya no hay contradicción ni conflicto entre ellas. En Cristo ha llegado a ser una persona íntegra e integrada. En este tiempo de pandemia donde tocó trabajar en casa, a muchos nos tocó trabajar desde casa. Para algunos fue bueno, para otros fue malo, pero a algunos les cuesta mucho trabajar sin un jefe que los esté empujando, puyando, pero no están acostumbrados. Están acostumbrados a que los empujen, a que hagan cosas. Y no debe ser así. Debemos ser responsables nosotros con las cosas que hacemos. El doblez del esclavo de antaño era casi justificable porque se encontraba normalmente bajo la esclavitud por razones injustas y violentas y porque no recibían remuneración económica alguna por sus esfuerzos, porque lo único que recibía un esclavo era casa y comida, era todo lo que recibía, y ropa en el mejor de los casos. Si aún en ese caso extremo, oiga bien, si en ese caso extremo el Señor esperaba del esclavo creyente que rindiera en su trabajo leal y esforzado, ¿cuánto más a usted y a mí que nos dan un salario, hermano? Que sí nos pagan, que sí podemos ganar y pudiéramos ganar más. Por eso es importante que nosotros demostremos todo lo que hacemos con nuestras manos, ya sea en el trabajo, cualquiera que sea el trabajo, si es atrás de un escritorio, si es agarrando un martillo, una tenaza, lo que esté haciendo, es su marca, es su presentación. Quien lo esté viendo, porque es su presentación. Cada vez que hacemos alguna labor que no es la normal para mí, estar en una computadora o enseñando, haciendo una presentación, qué sé yo, una instalación eléctrica, una reparación o algo así, yo le digo a la gente que colabora conmigo, le digo, dejémoslo bien porque después hablan de uno. Y es tan chambón el que vino y hizo eso, no lo hizo bien. Es mejor dejarlo bien terminadito porque es la presentación de uno. Pero uno no lo hace por uno mismo, uno lo hace porque a quién representa. Nosotros somos hijos de Dios
y eso es lo que nosotros debemos de representar. El empleado cristiano que no se esfuerza en su trabajo, excepto cuando está bajo vigilancia, demuestra al final de cuentas que no tiene temor del Señor. El evangelio debe hacernos a todos mejores trabajadores. El estudiante cristiano no tiene que ser necesariamente el más brillante de la clase, pero debe ser el más esforzado y el que mejor cumple con sus deberes académicos. El trabajador cristiano no tiene por qué ser el más mañoso del taller, pero debe ser el más honrado y digno de confianza. Ese es el desafío. Y no por quedar bien con el jefe, sino por a quién llevamos aquí adentro. Lo conversábamos con mis hermanos pastores antes de hacer esta grabación. Conversábamos cómo hemos venido en Colosenses hablando de las cosas que se demandan del cristiano. Y ahora acá, en esta parte que hemos iniciado, en esta última sección del estudio de Colosenses que estamos ahora caminando con los hermanos pastores, estamos hablando de una forma práctica. Mi relación con Dios se refleja a través de cómo soy como padre, cómo soy como hijo, cómo soy como empleado, cómo soy como patrón. Eso se refleja mi relación con Dios. Todo lo que usted hace, refleja cómo es su relación con Dios. Me decía un hermano pastor, es decir, un hijo no puede ser obediente en una cosa y quedar mal en otra, porque está mal en su relación. Tenemos que reflejarla en todo sentido. Ese es el desafío. Por eso, cuando dice al final del capítulo 7, inicio del capítulo 8 del Evangelio de Mateo, se dice de Jesús, enseña como quien tiene autoridad, no como los maestros de la ley, no como los fariseos, porque no es lo mismo, es hablar con el ejemplo. Como cristianos somos desafiados a eso. La motivación no es cuánto ganamos, la motivación no es qué tan buen patrón tenemos, la motivación es que tenemos un Dios poderoso que nos dio la oportunidad de llegar y estar allí. Y quiero terminar con esto. Dice en el libro de Génesis, hablando cuando José estaba en la casa de Potifar, y dice esta expresión, dice, y la casa de Potifar fue bendecida porque Jehová estaba con José. Usted y yo podemos ser una fuente de bendición en el lugar donde Dios nos pone si estamos con Jehová. Ese es el desafío del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice, no sirvan como al ojo, sirvan como al Señor, que Él es nuestro verdadero jefe, nuestro verdadero amo. Pidámosle al Señor y pongamos delante de Él aún nuestras necesidades laborales. Pidamos que nos ayude a ser más esforzados, a rendidores, cumplidores en nuestro trabajo, responsables, puntuales, y que podamos dar un buen ejemplo como verdaderos hijos de Dios. Acompáñenme en oración. Señor amado, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos nuestras vidas, especialmente nuestras vidas laborales, especialmente aquellas tareas que son asignadas a nosotros, que podamos hacerlas responsablemente, que podamos cumplirlas a tiempo, que podamos ser esforzados y que trabajemos con calidad, con eficiencia, con puntualidad, con responsabilidad, que podamos cumplir las tareas que tú pones sobre nosotros. Ayúdanos a hacer un estilo de vida para que donde quiera que vayamos tengamos puertas abiertas y oportunidades que nos ayuden a crecer y a superarnos. No solo por nuestras capacidades, sino porque tú estás con nosotros, porque te conocemos y vamos a hacer lo mejor, no porque queremos que todos piensen que somos mejores, sino porque te tenemos a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos ponemos en tus manos la vida de tus hijos, de tus hijas. Ponemos en tus manos el trabajo de cada uno de nosotros. Que nos bendigas, que nos permitas tener los ingresos suficientes para nuestra subsistencia y para cosas más que eso, Señor. Que podamos descansar y confiar en lo que tú estás haciendo por cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo y oportunidad. Gracias por la bendición que nos das de usar este medio para llegar hasta la casa de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar en sintonía con nosotros, amados hermanos. Somos Eclesía,
Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde acá de San Juan Zacatepeques. Bendiciones para todos, cuídense mucho, nos vemos pronto.